Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de Buenas tardes, estamos muy alegres que pueda estar con nosotros en estos momentos para poder seguir un estudio muy serio sobre los propósitos de la palabra de Dios. Queremos ver cómo va desarrollando el plan de Dios. Quizás no es el mismo plan que los hombres tuvieran. No son los eventos que el hombre quisiera tomar en cuenta, pero pues nosotros estamos en la Biblia, donde Dios va contándonos los eventos más importantes sobre la tierra, sobre lo que tiene que ver con el desarrollo del propósito de Dios. Estamos en ello y espero que podéis estar con nosotros mientras que vayamos desarrollando este estudio. Los eventos más significativos, ¿qué son? Pues no cabe duda que la creación del mundo y el universo es el evento básico de todo lo que podemos hablar. El cristiano principia todo con la creación y sobre la creación él edifica la historia del mundo. Estamos en el libro de Génesis, el libro de los principios de todas las cosas que tienen importancia en el plan de Dios. Este es el libro de principios. La creación es el fundamento de todo. Y acabamos de oír o de hablar de el diluvio. Tenemos otro evento en el futuro que vamos a aprender en el capítulo 11. Vamos a estar viendo de otro gran evento en este desarrollo, este plan
que va llevándose a cabo poco a poco. Tenemos que pasar por todo el libro de Génesis para poder ver el principio de las cosas más importantes en los pensamientos de Dios. La creación es el fundamento de todo. Queremos seguir a tomar en cuenta las otras cosas que tienen que ver con el desarrollo del plan de Dios. Tenemos el principio del matrimonio. Tenemos la doctrina de la Trinidad. ¿Quién es Dios? Esto es algo de mucha importancia para el cristiano. Tenemos y hemos estudiado la caída del hombre. Dios también nos ha hablado en el primer libro de la redención. Y vamos aproximando a la historia de Abraham. Pero aquí vamos principalmente, sobre de todo, mientras que vayamos estudiando estos eventos, al mismo tiempo sacamos un concepto de quién es Dios, un concepto bíblico, porque no vamos a desviarnos de la Biblia. Y es de la Biblia donde tenemos que formar nuestro concepto de Dios. Y esto vamos haciendo mientras que vayamos viendo lo que le agrada, lo que no le agrada, su reacción a lo que pasa en el mundo. Al mismo tiempo tenemos que reconocer y aprender de los caminos de Dios. Al hablar de los caminos de Dios estamos hablando de la manera en que Dios funciona, la manera en que Dios lleva a cabo su voluntad, que es totalmente distinto a la manera del hombre. Bien, nos importa a los cristianos los caminos de Dios porque en eso queremos andar. No podemos servir a Dios siguiendo los caminos del hombre. El hombre es un ser caído y sus caminos son torcidos y podemos ver el caos que hay en el mundo porque el hombre va desarrollando su plan, sus caminos. Y nosotros y los que pertenecemos a la iglesia queremos que la iglesia y nuestras propias vidas vayan de acuerdo con los caminos de Dios, que seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Estamos hablando principalmente a los cristianos. Queremos que los cristianos estén muy fundados en la palabra de Dios. Hace mucha falta hoy en día tener un cuerpo de cristianos informados sobre toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y este es el propósito, esta es la inspiración, esta es la motivación tras el estudio que estamos haciendo de los 5 libros de Moisés. Estamos en el primero todavía. ¿Dónde estuvimos? La vez pasada estuvimos hablando ya del fin del diluvio y como Noé, que solamente tiene una ventana en el arca, en el techo. Solamente él ve para arriba. Esto es lo principal. El hombre tiene que ver hacia arriba, ver el cielo, ver a Dios. La Biblia dice que Jesús alzó sus ojos al cielo y oró. Este es donde nos toca a nosotros ver. Pero por esta razón, Noé solta 2 aves o 2 pájaros. Primeramente un cuervo que jamás vuelve. Y después, cada 7 días,
está soltando una paloma. Vemos aquí un ave y un pájaro muy distintos. Sus naturalezas son muy distintos y la paloma no halló donde descansar. Él es diferente que el cuervo, que es carnívoro y pueda sostenerse en muchas dificultades. La paloma es delicada. La paloma tiene que hallar un lugar firme donde poner sus pies. Tiene que ver un ambiente adecuado para anidar y seguir desarrollando su vida. Hemos notado el número 7 en esta historia, que desde la antigüedad significa la intervención de la divinidad en el caso del hombre, como Dios divino obra perfectamente sus propósitos en el ser humano. Y por eso vemos a Noé aquí, soltando la paloma cada 7 días. Y cada 7 días la paloma reacciona de diferentes maneras hasta que ya no vuelve más, porque ha hallado un ambiente adecuado en lo cual puede reproducir y seguir existiendo sobre la tierra, ya secándose después del diluvio. Noé estaba esperando en Dios al mandar la paloma cada 7 días. 7 días antes que cayeron las aguas, también era el tiempo cuando Noé entró en el arca. Notamos el número 7, que tiene que ver con los propósitos, los caminos de Dios en la vida humana. Dios mandó que Noé entrara en el arca 7 días antes que cayeran las aguas. 7 animales limpios y 7 aves limpios fueron preservados, salvos del diluvio. El número 7 tiene que ver con el perfecto plan de Dios entre la humanidad. Bien, el número 40 también es una señal de un tiempo de prueba que puedes observar en todas las escrituras. Los números tienen significado y a veces son simbólicos de algo que pasa en la vida espiritual. En Éxodo capítulo 24 y versículo 18 vamos a ver ahora este caso y otros casos en lo cual el número 40 tiene que ver con un tiempo de prueba. Las aguas cayeron 40 días y 40 noches. En Éxodo 24, vamos ahí. Espero que puedas seguirme. Si no, por favor, apunte este versículo. Queremos ser estudiantes diligentes en las cosas de Dios. No hay otra cosa más importante para nosotros que esto. Versículo 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Está hablando del monte de Sinaí. Moisés allí iba a recibir de Dios su ley para la humanidad, pero estuvo allí 40 días y 40 noches siéndose preparado, Dios preparándole para que él fuera el ministro de su ley. Vamos a ver otros casos. Número 14.
Números 14, versículo 34. Números 14, versículo 34. Apúntelo si puedes. 34 dice: según el número de los días que reconociste la tierra. Él está hablando de cuando los espías entraron en la tierra prometida para conocerlo, para traer un reporte al pueblo. 40 días por cada día llevaréis vuestra culpa un año. Como ellos trajeron un reporte malo de la tierra, y esto causó una rebelión en Israel, tenía que haber una disciplina, una prueba. Y había, por los 40 días que ellos estaban probando la tierra, los espías, Dios ya los va a disciplinar por un año, de un año para cada día. Por cada día llevaréis vuestra culpa un año, hasta 40 años, y conoceréis mi enemistad. Iban a ser probado en el desierto Israel por 40 años. Tiempo de pruebas. Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte. ¿Ves cómo hace la prueba? 40 es el número simbólico de la prueba. ¿Y para qué es la prueba? ¿Para qué vienen las pruebas a nuestras vidas como cristianos? Aquí nos dice, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Principalmente la prueba es para que nosotros reconozcamos cómo somos, para que se abren nuestros ojos a nuestra condición. Dios sabe quiénes somos, pero nos deja pasar por pruebas para que nosotros sepamos quiénes somos. Y además la prueba nos perfecciona, nos humilla, nos hace adelantar en nuestro caminar cristiano. Vamos ahora a 1 de Samuel. Este tiene que ver, lo que vamos a ver aquí, con el conflicto que había entre los filisteos y los israelitas. Y en frente del ejército de los filisteos estaba un gigante que se llama Goliat. ¿Cuál de los cristianos no sabe de la lucha entre David y Goliat? Bueno, aquí veremos algo más sobre la prueba de 40 días. 1 de Samuel 17 y versículo 16. 1 de Samuel 17, versículo 16. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. La prueba fue un desafío del filisteo, probando a Israel, probando su fe. Y Dios solamente halló un muchacho, un joven, que podría pasar esta prueba y enfrentar a Goliat. Israel fue probado por 40 días por el desafío del filisteo. En Jonás, en el profeta Jonás, veremos algo más de la prueba de una ciudad. Vamos a hallar a Jonás en el
la última parte de nuestras Biblias, Jonás, capítulo 3, versículo 4. Jonás 3, 4. ¿Quieres apuntarlo? Estoy dándote oportunidad para que tú también entres en este estudio, que los cristianos tienen que desarrollar, pues, su conocimiento de toda la palabra de Dios, porque estamos en días muy malignos y tenemos que enfrentar las mentiras y el engaño de nuestros días con la verdad de la palabra de Dios. Es necesario que tú estudies toda la palabra de Dios. Este es un estudio de los primeros 5 libros de la Biblia. Capítulo 3, versículo 4 de Jonás. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Eran 40 días de prueba para Nínive. Dios dándole tiempo antes de derramar su destrucción sobre la ciudad. Y como hubo un arrepentimiento, Dios no tenía que mandar la destrucción en aquellos días. Bien, Nínive fue probado. Vamos al Nuevo Testamento ahora, al libro de Mateo. Aquí leemos de la prueba más grande, quizás que aconteció entre todos los personajes de la Biblia. El hombre Dios también fue probado. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús entonces tuvo hambre. Fue que probado. De haber ayunado 40 días y 40 noches. Dice que Jesús, en versículo 1, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Tenía que pasar esta prueba de tentación y ser triunfante durante 40 días y 40 noches. Este es el último Adán, la nueva creación. El primer Adán falló en la prueba, falló en la lucha. Y necesitábamos no solamente un ejemplo, pero alguien que pudiera estar perfecto en medio de la prueba, porque ésta iba a ir a una cruz y tenía que ir allí sin tener pecado, para que no muriera por sus propios pecados, sino los nuestros. Ahora vamos a Hechos, capítulo 1 y versículo 3. Este será el último versículo que nosotros vamos a estudiar sobre 40 días y 40 noches, o mejor dicho, sobre el número 40 y su significado en la Biblia. Hechos 1:3. Y a estos también, después de su padecimiento, el padecimiento de Jesús, Jesús se presentó a los discípulos. Se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Los discípulos, después del gran acontecimiento de la resurrección de Jesús, tenían que pasar por 40 días en lo cual Cristo se presentó resucitado entre ellos. 40 días de pruebas para el beneficio
de los discípulos. Bueno, estamos viendo cómo la Biblia tiene maneras de comunicarnos por símbolos. Estos son los caminos del Señor de que hablé al principio del programa y antes de todos los programas, creo que lo hemos dicho. Que tenemos que aprender los caminos de Dios, la manera en que Dios funciona. Seguimos adelante con la lectura del pasaje que estamos estudiando en Génesis. Génesis capítulo 8. Estamos ya en versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13. Si me puedes seguir en tu Biblia, este sería lo mejor. Si no pueda, en el momento, por favor, escúcheme. Estoy leyendo la palabra de Dios. Esta es la forma de oír de Dios, oír la voz de Dios por medio de su palabra. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró. Y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo: sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos, y se multiplican sobre la tierra. Salió pues Noé, y con él sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos, y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves, y todo lo que se mueve sobre la tierra. Salieron del arca según sus familias. Salió al orden del Señor. Noé fue obediente al Señor en todos los pasos. Dios fue, y no Noé, quien había cerrado la puerta del arca. Nadie la pudo abrir. La parte que el hombre toma en el plan de Dios está sujeta al señorío de el Todopoderoso. Este es totalmente diferente. La actitud de Noé aquí se demuestra con el tiempo. Uno viene los frutos de su vida. Vemos por qué Dios eligió a Noé y por qué Noé halló gracia, y esta gracia está funcionando en su vida por obedecer a Dios. Quiero que vemos primeramente en 7:16 cómo Dios cerró la puerta. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Era un acto de Dios. Ve, Noé solamente está llevando a cabo la voluntad de Dios, pero Dios es el que está obrando. Este es el plan de Dios, y Dios cierre la puerta. Un día la puerta de la gracia será cerrada para siempre, y nadie más podrá entrar. Aprovecha, amigo mío, si tú no eres cristiano. Aprovecha de la gracia de Dios que ha sido derramada sobre la tierra. Aprovecha de la vida eterna. Aprovecha de la salvación, porque Dios un día cerrará la puerta
de la gracia. Ahora volvemos al capítulo 6 para ver la actitud otra vez de los hombres, y esta actitud es lo que trajo el castigo, el juicio de Dios sobre la tierra. Los hijos, dice que el Señor, en versículo 3 de capítulo 6, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y entonces dice en versículo 5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces, en versículo 8 dice, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé era muy diferente. Pocos eran las gentes que se salvaron. La parte que el hombre toma en el plan está sujeto al señorío de Dios. Dios también ordenó la fecundidad y la multiplicación de los animales y las aves. Seguiremos en versículo 20 de capítulo 8. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio. Acuerda que había 7 de cada animal limpio, y la razón era principalmente para que con esos animales Noé diera gloria a Dios por ofrecerle sacrificios. Y tomó de todo animal limpio y de todo ave limpio y ofreció holocaustos en el altar, y el Señor percibió el aroma agradable. Y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Y, amigos, hemos visto que Dios ha llevado a cabo esta promesa. Noé edificó un altar al Señor y ofreció animales y aves limpios. El Señor tenía la prioridad con el Padre de este nuevo comienzo de la raza humana. Dios estaba satisfecho con la adoración de Noé. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo, por favor, en Romanos capítulo 9 y versículo 22. Vamos a ver cómo el Evangelio se edifica sobre el Antiguo Testamento. Romanos 9, versículo 22. ¿Y qué? Pregunta Pablo. Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notario su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solamente de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Lo vemos aquí en el diluvio. Dios demostrando su gloria, la gloria de su santidad, castigando
fatalmente el pecado. Dios es glorificado en su poder en el juicio. Su ira contra el pecado manifiesta su santidad. Pero ahora, su ira aplacada, Dios recibe el sacrificio de Noé, que Noé hizo por fe, porque creía en un Cordero de Dios, un Mesías, un ser humano que podría hacer el último sacrificio, el sacrificio máximo que salvará el mundo de sus pecados. Noé lo hizo, digo, por la fe, ofreciendo animales como símbolos, reconociendo la necesidad de derramar sangre para repudiar a los pecados, para aplacar la ira de Dios, su ira contra el pecado que se manifiesta, su santidad. Pero ahora Dios recibe el sacrificio y pronuncia su bendición y una promesa que jamás destruirá al mundo hasta el fin de este mundo. Y claro, no ha habido un desastre como en los días de Noé hasta el siglo XXI. El sacrificio prevalece sobre la maldad del hombre y satisface el corazón de Dios, aplaca su ira y le da satisfacción. Entramos en capítulo 9. En versículo 1 dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora quiero que bajemos al versículo 7. Dice Dios: en cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. La comisión de Dios para el hombre fue: sed fecundos. Está hablando de un estado de ser, algo que tenemos que ser, sed fecundos. No es algo que hacer. Primeramente tenemos que ser antes que podemos hacer. Y Dios es el que nos hace ser. Un estado de ser. Ahora dice: multiplicaos. Esta es la parte del hombre fecundo. Dios nos hace fecundos y entonces podemos multiplicarnos. Y la tercera comisión era llenar la tierra, poseer todas partes del planeta, como lo ha llevado a cabo, ¿verdad? El hombre habita las partes más frías del norte y en el sur también. Como hace frío en el sur del planeta, y en medio del planeta las partes del más calor del Ecuador, las partes desiertos más secos. El hombre vive en casas encima del agua y aún en barcos en el agua. Este es el plan físico para el hombre. La comisión para la iglesia es semejante, pero depende de su vida espiritual. Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 1:17: os haré pescadores de los hombres. Otra vez, es un estado de ser. A mí me gusta pescar peces, pero no soy pescador. Me gusta pescar, pero no soy pescador. Hay pescadores en
el alrededor de mi casa. Y estas son personas que dejan sus casas, dejan sus esposas, dejan sus niños para ir en un barco a pescar a veces por meses. Son pescadores. Jesús dijo a sus discípulos, os haré pescadores de los hombres. Vas a ser pescadores. Así que no será posible ser otra cosa. Entonces les manda, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esto es algo que hacemos. Pero antes Dios, Cristo, nos tiene que hacer pescadores. En Mateo, en el último capítulo de Mateo, Dios habla de eso, de que debemos ser o debemos cubrir el mundo con el evangelio. Así es que tenemos una comisión en la iglesia de alcanzar al mundo, pero Dios lo alcanzará el mundo por medio de personas que Él hace pescadores. Aprende la lección. Tienes que recibir de parte del Señor la capacidad para que tú seas algo antes que tú hagas algo. Quedaos en Jerusalén, dijo Jesús a sus discípulos, hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Vamos adelante con la historia. En versículo ahora 5 y 6. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas. De todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Y el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Bien, el hombre toma el papel dominante sobre los animales, y ellos son hechos para el hombre. La doctrina mundana que encontramos hoy en día, que el hombre es solo un animal superior, es falsa. El hombre es hecho en la imagen de Dios y domina el mundo animal. El animal también fue hecho para ser comestible. Noé no fue vegetariano. Mira versículo 2 hasta 4. Y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento, y todo os lo doy como os di la hierba verde. Dios nos dio carne como nos dio hierba. Bien, Noé no fue vegetariano. En 1 de Timoteo capítulo 4 y versículo 4. Quiero que lo vean. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 4. Vamos buscando. 1 de Timoteo 4:4 dice, porque todo lo creado por Dios, dice el apóstol Pablo, es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Lo único que le fue prohibido al hombre fue la sangre. La sangre no es comida y no fue creada para el consumo. Comerla es una perversión. La Biblia enseña que la vida está en la sangre, y derramar sangre es derramar vida. Vivimos espiritualmente por la sangre derramada de Cristo sobre nuestras vidas. De cada animal y hombre que derramen sangre, tendrán que dar cuentas a Dios.
es porque el hombre, cada uno, es hecho en la imagen de Dios y debe ser respetada su vida. Ni nuestras propias vidas son nuestras, para que hagamos lo que queramos con ella. El suicidio es pecado contra Dios. El egoísmo es pecado contra Dios. La sentencia para tomar la vida del hombre es la pena de muerte. Y el hombre lo tiene que aplicar de su hermano. Solamente así se hace justicia, según la justicia de Dios. Ahora seguimos adelante en versículo 8 hasta versículo 17. Puedes seguirlo en la Biblia mientras que lo cuento. El pacto de Dios con el hombre es un acuerdo de que Dios será fiel al llamarle su posesión y de cuidarle. El hombre tiene que tomar a Dios como su Dios, honrarle y obedecerle. Dios también toma responsabilidad para el mundo animal. Y Jesús dijo que un pájaro no cae al suelo sin el conocimiento de Dios. Se encuentra en Mateo 10, versículo 29. Y también en Mateo 6, versículo 26 hasta 28. Ves que es muy importante que apunten estos versículos. No tenemos tiempo de leer todo, pero si tú lo apuntes, tú puedes buscar estos versículos y ver precisamente lo que estamos contando de la palabra, en este caso de Jesús. Incluso en el pacto está la garantía que Dios no exterminará a la tierra jamás por otro diluvio. Desde entonces no hemos tenido una destrucción universal de vida en el planeta. La señal del pacto es el arco iris, que es un fenómeno que pertenece exclusivamente a Dios. Él habla de su arca. Yo pondré mi arca, dice Dios, en el cielo. Versículo 13 de capítulo 9 de Génesis. Pongo mi arca en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Mi arca. El arco iris es de Dios. Es puesto en las nubes contra toda amenaza. Es una esperanza en medio de las tinieblas. No solo es señal para el hombre, sino para Dios. Lo miraré para acordarme, dice Dios. Bien, cuando nosotros vemos el arco iris, debemos saber que Dios está fijando en él y está acordando de su promesa no exterminar al mundo hasta el fin. Bien, en el siguiente semana tenemos que seguir, es decir, en el siguiente programa, y vamos a hablar de los 3 hijos de Noé. Vamos a empezar un estudio sobre de ellos, porque estas son las personas que Dios va a utilizar para repoblar la tierra. Noé fue un predicador, un constructor y fue agricultor como Adán. Bueno, ahora ha pasado el diluvio. Dios ha hecho un pacto con Noé. El arco iris apareció en el cielo y podemos seguir adelante con el plan de Dios de repoblar la tierra y sobre la tierra llevar a cabo un plan que incluye la salvación de la humanidad. El que quiera hacer un pacto con Dios
pueda entrar en este plan. Amigos, solo espero para vosotros, para ti, Señor mío, que me está escuchando, para ti, señora, para ti, joven, para ti, niño, que tú seas parte del plan de Dios, que hagas tu pacto, el nuevo pacto con el Señor, que seas salvo, que puedas ser recreado en la imagen de Dios, llevando a cabo la voluntad de Dios en tu vida, mientras que andas aquí, y un día trasladarse a la presencia de Dios para estar siempre con Él. Que Dios te bendiga ricamente.